Si usted se recuerda la vez pasada, hace 4 semanas, para ser más exacto creo, estudiamos lo que era el tema de la alabanza. Y esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el tema de la adoración. Porque como les decía, ¿no? La alabanza y la adoración son dos cosas que van juntas, pero son diferentes. Así que un comentarista dijo que cuando oramos estamos preocupados por nuestras necesidades. Cuando alabamos y damos gracias, estamos preocupados por nuestras bendiciones. Pero cuando adoramos, solo estamos preocupados por adorar a Dios. Y así debería ser nuestras vidas. Hay muchas ideas acerca de lo que adoración es o no es. Y muchas creencias acerca de cómo se debe adorar. La adoración es una manifestación física, emocional e intelectual de sumisión y rendición ante un ser inmensamente superior. Es un reconocimiento de nuestra posición inferior ante la superioridad, majestad y gloria del único Dios verdadero que nos creó. Su significado etimológico proviene de la palabra griega proskuneo. No hablo griego, así que el que habla griego que por favor me corrija, ¿verdad? Gracias, hermano, le agradezco. Pero la palabra proskuneo significa postrarse delante de o arrodillarse delante de. Adorar a Dios es brindarle nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio y devoción a Dios. Adorar a Dios es la actividad más noble y elevada e importante que el ser humano puede realizar. Usted y yo fuimos creados para adorar. Pero cuando el hombre pecó, rompió esa relación con Dios. Pero mire la misericordia de Dios. Ser nuevamente a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. La adoración es la respuesta personal y corporal a Dios, tanto por lo que Él hace como por lo que Él representa. Y es expresada por medio de las cosas que hacemos, por las cosas que decimos y de la forma o manera que vivimos nuestro diario vivir. Adoración es un verbo que requiere acción. La adoración es algo que los cristianos hacemos con todo nuestro corazón y no algo que vemos hacer a otros como espectadores. La adoración es nuestra respuesta a Dios de algo que Dios comenzó y no de algo que se inicia en nosotros. Por ejemplo, Dios se revela y nosotros respondemos. Dios nos ama y nosotros le amamos de regreso. Dios hace algo asombroso y nosotros respondemos, Señor, asombroso. Dios nos bendice y nosotros le bendecimos de regreso. Dios nos guía y nosotros le seguimos. Dios nos llama y nosotros contestamos a su llamado. El Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, nos está invitando a acercarnos a Él en alabanza y adoración. Y la adoración también es una conversación entre Dios que debería de ser continua en la vida de cada creyente. No solo cuando estamos aquí reunidos, sino que cada instante de nuestro existir deberíamos de adorar a Dios. La adoración es de Dios, para Dios y dirigida a Dios. Todo nuestro ser, con oración es dar a Dios todo, incluyendo nuestras vidas y todo nuestro ser, con una actitud de sumisión y conocimiento de su supremacía. Adoración es magnificar a Dios con nuestro cuerpo,
con nuestra alma y con nuestro espíritu. Adorar a Dios es brindarle nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio y devoción. ¿Se acuerda el mandato que Dios le dio a Moisés en el libro de Deuteronomio 5:6? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Todo nuestro ser. Estas definiciones son buenas y proporcionan un discernimiento en cuanto a la adoración, pero parecen un poco de deficiencia. Un comentarista dijo: la verdadera adoración no es susceptible de definición, solo se puede aprender por experiencia. Dios nunca propuso que la adoración sea un tema para texto de enseñanza, sino que fuera la comunión con Dios experimentada por cada uno de sus hijos. La alabanza puede ser definida como una expresión de amor. Para que podamos expresar amor a Dios, nosotros debemos de tener amor en nuestro corazón. Y si este amor no se expresa, no es adoración. Nosotros debemos de adorar a Dios de la misma manera en que otros lo hacen, pero sí debemos expresar nuestro amor a Dios. La adoración que vemos en la Biblia es siempre hecha con y no corazón, y es expresada. Si usted expresa algo y no está en su corazón, entonces no es adoración. Y si usted ama a alguien pero no expresa ese amor, tampoco es adoración. Entonces la pregunta dice: ¿cuál sería entonces la diferencia entre la alabanza y adoración? Como aprendimos la vez pasada, la alabanza y adoración sí van juntas y sí son similares al momento de expresarlas. Aunque es un poco difícil de ver las diferencias, son dos cosas diferentes. Dios no necesita nuestra alabanza o adoración, pero debemos alabarle y adorarle por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas. Dios no busca adoración, sino que Él busca verdaderos adoradores. A menudo la alabanza puede ser hecha sin estar cerca del corazón de Dios, pero la adoración, el Señor Jesús requiere cercanía a Dios. El Señor Jesús dijo que si los hombres no le alababan, lo harían las piedras. ¿Se acuerda de ese pasaje? Ese está en Lucas 18-40. Dice: diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y es obvio que sí, es obvio que las piedras no tienen una relación con Dios, pero sí pueden alabarlo. Cualquiera y quien quiera puede alabar a Dios. En cambio, la adoración es diferente. La adoración nos acerca al corazón de Dios y requiere una relación. Esto quiere decir que hay acción de dar y recibir de ambas partes. La adoración incluye una relación, un compañerismo. La alabanza es como la boda en celebración del matrimonio, y la adoración es como la luna de miel entre la novia y su amado. Es una gran diferencia. La alabanza se puede oír y se puede ver. En cambio, la adoración no siempre se ve o se oye. La alabanza se reconoce fácilmente, pero no la adoración. La alabanza se puede ser horizontal porque sucede con otros, pero la adoración es más privada
y se enfoca en la interacción con Dios. La alabanza es la acción del alma cuando se enfoca en sus bendiciones. La adoración es la acción del alma cuando se ocupa de Dios mismo. Casi siempre la alabanza viene antes de la adoración. Dios nos enseña a alabar antes de poder entrar en la adoración. Al aprender a alabar a Dios con un corazón enfocado y todo lo que hay en nosotros, entonces nos será más fácil ser adoradores extravagantes. La alabanza nace de nuestra experiencia y está basada en las expectaciones. La adoración nace de la revelación de quién es Dios y está basada en una relación. Alabamos con nuestra alma y cuerpo, pero adoramos con nuestro espíritu. La alabanza afecta lo que podemos ver y nuestra adoración afecta lo que no podemos ver. Nuestra alabanza abre las puertas a su presencia y en su presencia comienza la adoración. Cuando estamos en adoración, entramos en el mundo espiritual que existe solo para proclamar la gloria de Dios por siempre. ¿Qué dice el Salmo 104? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre. Es una invitación. Usted no puede entrar de un solo a adorar a Dios. Hay una preparación. ¿Sí? ¿Por qué que los cultos, la mayoría de los cultos en todas las iglesias, ¿cómo empiezan? Con alabanzas. Pero es triste que en las iglesias hemos caído en un sistema sistemático, se puede decir. La alabanza 5 minutos, la adoración 1 minuto. Estamos mal. Porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dios quiere revelarse a nosotros. Él quiere convivir con nosotros. Pero si nosotros no le damos la oportunidad a Él, Él tampoco va a violar eso en nosotros. Dice Isaías 60, 18b: tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Y esto y otros versículos se refieren a la alabanza como portales o puertas. A veces es más fácil alabar que adorar. Y si empezamos a alabar, nuestra adoración fluirá. Si usted y yo empezamos a cantar y alabar, usted verá que usted va a poder llegar más fácil a la adoración. Pero si usted no lo hace, si usted no le da esa oportunidad, eso nunca va a suceder. Cantamos para alabar y alabamos para adorar. No obstante, el solo cantar no se considera alabanza. Tampoco nuestra alabanza siempre nos lleva a la adoración. La música nos puede ayudar para entrar en adoración, pero no es la música en sí la que nos lleva a la adoración. Por ejemplo, ¿usted se acuerda aquella mujer que entró y ungió los pies de Jesucristo? ¿Había música cuando ella entró? Pero ¿qué pasó en ese evento, en ese acto? Esa mujer ungió los pies de Jesús con un perfume caro. Estaba adorando a Jesús de una manera extravagante, sin cantos, sin instrumentos. Y esa es la verdadera adoración. La adoración no es una actividad musical, sino una función del corazón. Cuando esa mujer derramó ese perfume tan caro en los pies de Jesucristo, lo más importante, lo más caro de su vida. ¿Se acuerda que han tratado de sacar cálculos cuánto valdría ese frasco de perfume? Yo no sé, pero le vamos a poner que valía $25,000 en este día. ¿Usted estaría dispuesto a derramar un frasquito en los pies de Cristo
que son $25,000, que es lo que usted gana en un año. Imagínense, esa mujer se quedó sin nada. Ella dio lo más caro que ella poseía. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Y aún así renegamos. Y aún así nos dormimos. Hermanos, la relación con Dios es algo que usted y yo debemos de aprender y entender, que usted está delante del Dios de dioses, ante el Señor de señores. Y estamos en esta tierra aprendiendo. Esta es la escuela. La Biblia es nuestro libro donde aprendemos. Entonces, lo que estamos aprendiendo lo tenemos que poner por obra. Porque ¿qué dice en Apocalipsis? ¿Verdad? Que ahí todos van a estar orando, todos rendidos, puestos en rodillas, postrados ante Dios. Y si aquí no podemos postrarnos, entonces es de examinarnos. Es de examinarnos. Es de preguntarnos, Señor, ¿de veras te estoy adorando como tú deseas? La adoración, hermano, es un punto culminante de alabanza. Al buscar la presencia de Dios por medio de la alabanza, Él se revela a nosotros en la adoración. Alabar es buscar a Dios, y adorar es ser encontrados por Dios. Sí. Mire lo que dice Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estaban delante de la presencia de Dios, no podían más que respirar. Eso es lo único que podían hacer. Sí, porque estaban frente a Dios. Y nosotros venimos a la iglesia y actuamos ¿cómo? Agarramos nuestro teléfono, a ver quién me está mandando textos. Vamos, venimos. Hermanos, estamos ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué debe de haber en nuestras vidas? Reverencia. Entonces la pregunta es, escudriñémonos. ¿Hay reverencia en nuestras vidas ante Dios? Mire lo que dice Segunda de Crónicas 5:12-14. Todos los levitas cantores, Asaf, Hemán, Jedutón y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Wow. Hermanos, si aquí llegara esa nube, caemos desmayados. Sí, en serio le digo, caemos desmayados, caemos fulminados. Pues vaya. ¿Por qué? Porque esos hombres se habían preparado para poder estar en ese templo. Se habían preparado. Y nosotros, preguntémonos, ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Venimos preparados? ¿O todavía en el parqueo todavía estamos discutiendo con alguien?
Y así entramos a la iglesia. Y así cantamos como que todo está bien. Y según nosotros, esa alabanza le agrada a Dios. Cuando vemos Segunda de Crónicas, donde los sacerdotes estaban tocando sus instrumentos y cantando alabanza a Dios, mientras ellos traían sus sacrificios y alabanzas, la presencia de Dios llenó literalmente aquel templo. Cuando la presencia de Dios entró en el templo, era tan fuerte que los sacerdotes no podían estar de pie. Todos cayeron a tierra y no podían continuar, porque la gloria de Dios había llenado aquel lugar. ¿Qué es lo que hicieron, hermanos? Cayeron a tierra postrados. Y lo que les decía en las iglesias: vamos con la alabanza, cantamos 3, vamos a cantar un canto de adoración y ya estuvo. Eso no es así. No debería de ser así. Nosotros deberíamos de ser llevados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo a cómo Él quiere que nosotros entremos a la presencia de Dios. Porque Dios se quiere revelar a su pueblo. Dios se quiere revelar a su vida. Él quiere convivir con usted. Pero si usted nomás viene a la iglesia y ese es el único día, la única hora, los únicos 5 minutos que usted alabó a Dios y que usted adoró a Dios, creo que estamos mal, hermanos. Encontrando y disfrutando de la presencia de Dios es una parte importante de nuestra alabanza. La adoración verdadera es una conciencia continua de la presencia de Dios. La alabanza comienza en nosotros. La adoración es una respuesta a Dios. La alabanza es algo que hacemos, la adoración es algo que Dios hace. La alabanza es cada uno de nosotros buscando a Dios, y la adoración es encontrarnos en su presencia. En la alabanza edificamos un lugar para la presencia de Dios, y la adoración es la presencia de Dios visitándonos. Las bendiciones y los dones que vienen de Dios no son el enfoque de la alabanza. Si lo alabamos por lo que recibimos de Él, hemos malinterpretado el propósito verdadero, y no solo hemos perdido el regalo, sino que también el gozo de experimentar su presencia. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En ocasiones es necesario que despertemos nuestra alabanza y hacerlo con propósito y agradecimiento. Tal vez sea necesario sacudir nuestra carne y alma para alabar a Dios. En cambio, la adoración no requiere tanto esfuerzo, sino más bien una calma que absorbe la presencia de Dios, una reverencia. La alabanza y la adoración son igualmente importantes y juegan un rol vital en la vida de cada creyente. Pero lo que más le importa a Dios es que tengamos una dulce y íntima comunión con Él. Es incorrecto pensar que la alabanza y la adoración traerán la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está en todas partes, en todo tiempo. Sea que alabemos o adoremos o no, la presencia de Dios está allí. Cuando adoramos, el Espíritu Santo comienza a moverse. Y es entonces cuando comenzamos a sentir la presencia de Dios.
Su presencia nunca va o viene, siempre está allí presente. Nosotros somos los que cambiamos. No solo debemos adorar a Dios cuando sentimos que está cerca, sino que en todo tiempo. Cada minuto de nuestra vida, cada instante, no importando la situación. ¿Se acuerda cuando Abraham iba rumbo a la montaña a sacrificar a su hijo? ¿Usted cree que Abraham quería hacer eso? No. Pero Abraham obedeció. En ese momento Abraham no sentía el adorar a Dios. Pero aún así, Abraham lo hizo. Dice Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham no entendía por qué Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Pero a pesar de sus emociones y confusión, Abraham escogió adorar a Dios. Su adoración no hubiera sido completa sin la obediencia. Hacer lo que Dios le había pedido y sacrificar a su hijo, eso demandó bastante obediencia. Nuestra obediencia a Dios se considera como adoración. Si no obedecemos, nuestra adoración no será completa. Mire lo que dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Después de haber perdido todo, ¿se acuerda lo que Job hizo? Job adoró a Dios. Sí. Job no respondió a Dios basándose en sus emociones o sentimientos o en lo que Dios había permitido que pasara. Job había llegado al punto más bajo de su vida y había perdido todo. Pero a pesar de sus sentimientos y sufrimientos, Job se postró en el suelo y adoró a Dios, afirmando la grandeza y soberanía de Dios en su vida. Job perdió todo. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus bienes. Se quedó en la calle, pues vaya. Como un homeless que usted mira aquí en estos pueblos. Así se quedó Job después de haber tenido todo. Y nosotros renegando si nos cortan 4 horas en el trabajo. Renegando si nos quitan un día. Sí, hermanos. En la Biblia podemos ver ejemplos de personas que sufrieron y a pesar de su sufrimiento escogieron alabar y adorar a Dios. Dice Job 1:20 y 21. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Adoración. Adoración. Porque sabía quién era su Dios. Otro ejemplo que podemos ver es al rey David.
¿Se acuerda que David perdió a un hijo? Y dice que después de haber perdido a su hijo, David adoró a Dios. Y confió que Dios sabía que era lo mejor para él. Sí. Usted y yo debemos de confiar en Dios, porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Yo en mi persona, en veces reniego, porque yo tengo que salir a cierta hora para poder llegar a Sacramento. Pero solo Dios sabe de qué me está guardando. Entonces yo tengo que decirle, Señor, gracias por el obstáculo que tú has puesto. Y yo sé que voy a llegar. Y gracias a Dios. Digo, sí. No, es que, ¿a poco no tenemos el pie pesado? ¿Verdad? Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Sí, qué bendición, hermanos. Yo me gozo en verlos, la verdad les digo. Sí, porque ustedes han escogido lo mejor. Sí, ustedes saben quién es su Dios. Dice en 2 de Samuel 12, 19 y 20. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Hermanos, qué ejemplos. A nosotros nuestro familiar va a la clínica y ya estamos renegando. Y a este hombre se le murió un hijo. ¿Sí? La mayoría de humanos, cuando se muere un ser querido está pasando por una gran necesidad, lo menos que hacemos es adorar a Dios. Y mire lo que dice después. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Después de que había ido a adorar, David regresó a su casa con una paz, con una tranquilidad, sabiendo quién estaba en control de todo. A mí me da escalofríos nomás en decir esas palabras, hermanos. Sí, usted y yo debemos de confiar y esperar en Dios y adorarle, bendecir su nombre a Dios. A pesar de todo lo que esté pasando en nuestras vidas, tenemos que escoger adorar a Dios. Yo lo que le puedo decir, hermanos, que Dios no necesita de nuestra alabanza o adoración. Al contrario, nosotros necesitamos de Dios. Cuando buscamos a Dios es para nuestro beneficio y no para el de Él. Cuando buscamos y alabamos a Dios, Él está presente con nosotros y es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. El gran significado de la adoración es rendirnos completamente a Dios. That's it. Esperar en Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, entrar a su presencia, dejar que su Espíritu Santo le ministre, poner sus cargas a sus pies. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Usted y yo no podemos cambiar nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nada. El único que puede hacerlo es Dios. Y nuestro trabajo es adorarle en todo tiempo. Andar en los caminos de Dios y obedecerle en todo. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Adorar a Dios debería ser para nosotros un privilegio y no una incomodidad.
Cuando la vida es difícil o cuando no tenemos el deseo de alabar o adorar, tal vez porque nos fuimos a dormir tarde el sábado en la noche, y cuando viene el domingo estamos tan cansados que no queremos levantarnos. Y déjeme decirle, hermanos, si usted piensa que ir a la iglesia es una molestia en vez de una gran bendición, esa es una perspectiva muy equivocada. Debería de ser nuestro deseo poder congregarnos. Nuestro deseo. Pero ¿sabe cuándo va a llegar ese deseo a su corazón? Cuando usted, en el tiempo de la semana, usted ha estado en comunión con Dios. Sí. Usted ha estado siempre meditando, usted ha estado siempre adorando, usted ha estado siempre alabando. Entonces, ¿sabe qué va a pasar cuando viene el día de reunirnos? Usted va a desear estar aquí en la casa de Dios. Va a haber ese deseo. No va a ser una incomodidad. Sí, hermanos. Mire lo que dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, que para nosotros sería el mundo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debería de ser nuestro deseo. La adoración no solo sucede cuando sentimos la presencia de Dios, sino que debe pasar hasta en las horas más oscuras de nuestras vidas. En los tiempos más difíciles de nuestras vidas, usted y yo debemos decidir adorar a Dios, alabar a Dios, hablar con Dios. No podremos saber la calidad de nuestra adoración hasta que hayamos pasado circunstancias difíciles, como David y Job lo pasaron. Y aún así, como les digo, ellos escogieron adorar a Dios. A pesar de lo difícil que sea la prueba, usted y yo debemos a Dios aún adorar a Dios. Un verdadero adorador adora y alaba a Dios aún en los momentos más devastadores. El sacrificio se halla en el corazón de la adoración. Cuando inclinamos nuestro rostro a Dios y reconocemos que Él es Dios, aun cuando las circunstancias indican que es injusto o pareciera que Dios no nos ama, entonces somos verdaderos adoradores, porque escogemos adorar a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Ahora usted se pregunta y dice, pero ¿qué debo de hacer si los obstáculos de la vida no nos impulsan a adorar a Dios? Mire lo que dice Josué 24:18. Ve, nosotros pues también servimos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Sí, Él es nuestro Dios. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él es su Dios. Adorar a Dios es algo que se aprende y no algo que nace naturalmente. Porque nuestra naturaleza humana lo menos que quiere hacer es ¿qué? Adorar a Dios. En Segunda de Reyes 17:28 dice: así que uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar a Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo usted y yo ahora esta noche? Estamos aprendiendo cómo adorar a Dios. La adoración es el arte de expresar amor y honor a Dios. Y debemos aprender a abrir nuestros corazones y expresar nuestro amor a Dios. Nuestra habilidad de adoración se desarrolla por medio de la aplicación y la experiencia. La adoración no se aprende solamente leyendo libros
o tomando ciertas clases, sino que se aprende haciéndolo. Usted debe de ser paciente consigo mismo. ¿Sí? No mire a izquierda ni a derecha cuando esté aquí en la iglesia, hermanos. Cuando viene el tiempo de alabanza y el tiempo de adoración, no piense en lo que su vecino está mirando. No piense con el que está a la par. No piense con el que está atrás. Ay, me van a ver levantar las manos. No, hermanos. Usted y yo estamos ante la presencia de Dios. Y usted rinda hacia ante su Dios. Y usted verá la mano de Dios obrando en su corazón. A veces la adoración será expresada simplemente al estar quietos en la presencia de Dios. Podemos postrarnos, podemos humillarnos ante la presencia de Dios. La adoración es expresar amor. Por ejemplo, los esposos no tienen que decir mucho para expresar su amor el uno al otro. A veces una mirada dice más que lo que dicen las palabras. Adoración es ver con asombro a Dios. Cualquier deseo o acto de adoración es puesto en nosotros por Dios. La adoración viene del corazón de Dios. El Espíritu Santo inicia la adoración en el corazón del hombre y está muy involucrado con nuestra adoración. Siendo que el Espíritu Santo está involucrado en nuestra adoración, una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede adorar a Dios íntimamente. Es posible que reconozca cuán grande es Dios y alaben a Dios, pero no lo pueden adorar. Ellos no pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice la Biblia. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera es un privilegio para aquellos que tienen el Espíritu Santo. La adoración puede ocurrir en cualquier momento. Tiene que haber ese convivio de Dios y el espíritu del hombre convivan. Tiene que haber ese convivio. Usted tiene que abrir su corazón, porque mientras usted y yo no abramos nuestro corazón, esa adoración no va a existir. En el Antiguo Testamento podemos ver varios tipos de adoración que no eran hechos de corazón, sino como rutina o actos externos. ¿Y sabe qué? Eso molestaba a Dios. En Isaías 29:13 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Estas personas estaban imitando la adoración, pero su corazón estaba completamente desconectados de Dios. Y es por eso que en el Nuevo Testamento Jesús dice que debemos de adorar en espíritu y en verdad. En Juan 4:22 y 23 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Adorarán al Padre. Viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. De acuerdo a este pasaje, adorar a Dios en espíritu no es suficiente.
Esto nos debe hacer pensar que hay adoración ignorante y adoración inteligente. El Señor Jesús estaba diciendo que la adoración incluye espíritu, verdad y entendimiento. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si vamos a adorar nuestra adoración debe de incluir a Jesucristo. En Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Nuestra verdadera adoración se debe hacer con integridad y no con hipocresía. Cuando las cosas no están bien entre Dios y nosotros, debemos mostrarnos a Él y arrepentirnos de cualquier cosa que nos aceche, buscar su perdón. Para mantener una fuerte comunión con Dios debemos estar limpios y estar en su presencia por medio de la adoración y crecer junto a Él. ¿Y sabe qué pasará ahí, hermanos? La santidad del Señor nos purificará. Sabemos que la palabra de Dios es verdad al leer y escuchar su palabra. Fluye de nuestra relación con Él. Y nuestra relación crece al leer y escuchar su palabra. No se puede adorar a Dios y seguir siendo el mismo. La presencia nos debe transformar. La presencia de Dios nos debe transformar a usted y a mí. Adorar es presentarnos en cuerpo, es presentarnos en alma. Integración del Espíritu ante un Dios santo. Es una integración del Espíritu, lo físico, el alma, en santa totalidad, total santidad. Dios desea todo de nosotros en su servicio y adoración. No solo su cabeza, no solo su corazón, sino también sus manos, sus pies, todo su ser. Él desea que empleemos cada parte de nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para glorificarlo y adorarlo solo a Él. La adoración no tiene que ser complicada, hermanos. No tenemos que luchar tanto para adorar. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. La adoración es algo que debería renovar todo nuestro ser y darnos energía. Al adorar a Dios, quien decide la cantidad de su presencia que Él nos revela, somos nosotros. ¿Sí? Porque si no hay santidad en usted, Dios no se puede revelar. Tiene que haber santidad en nuestras vidas. La adoración puede ser intensa, pero esa intensidad debe ser determinada por Dios, no por nosotros. La adoración intensa no se planea, sino que sucede sin tener que hacer nada. El Espíritu de Dios se mueve en la iglesia como Él desea. Lo único que usted y yo debemos de relajarnos. Deje que el Espíritu trabaje en su vida, obre en su vida. Y como le decía, la adoración no solo sucede en la iglesia, sino que debe tener cabida en nuestras vidas todos los días y en todo lo que hacemos. No debemos confundir el servicio a Dios con la adoración. Aunque la adoración nos llevará a servirle, en nuestro afán por servir a Dios, no debemos descuidar la adoración. La adoración es servir. La adoración y el servir van juntas. Nosotros debemos de servir y adorar, pero no se puede adorar y no servir. La Biblia menciona las dos palabras adorar y servir juntas, y eso lo podemos ver en Mateo 4:10. Dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un adorador sirve. Los cristianos no tenemos la opción de elegir entre servir y adorar. Es como escoger entre quedarse con el corazón o con los pulmones. No podemos.
Tanto la adoración como el servicio son esenciales para cada cristiano. Nuestra adoración es de mucho valor para Dios y por eso debemos recordar constantemente la prioridad y responsabilidad que es adorar. El diablo, hermanos, él lucha cada día para que usted y yo no vengamos a adorar a Dios. ¿Sí? Sabemos que no tenemos pleito con carne ni sangre, sino contra potestades, hermanos. Para ir terminando, hay una palabra más que llamó mi atención y es una palabra hebrea que es abad. ¿Usted me puede traducir qué es abad, hermano? Bueno. Mire lo que significa la palabra abad en hebreo. Dice siervo de por vida. Abad es siervo de por vida. Usted puede leer en Deuteronomios 15, del 12 al 17, o puede ver en Gálatas 1 al 10. Allí explica que cuando un esclavo era liberado de su tiempo de servidumbre, si amaba a su amo, podía optar por permanecer con su amo y servirle como siervo de por vida. Hoy en día no servimos a Dios por un requisito religioso. Hoy en día no servimos a Dios por el miedo al infierno, sino que usted y yo hemos elegido servir a Dios porque Él nos amó. Y nosotros lo amamos. Tanto que hay tanto amor en nosotros que por eso estamos aquí reunidos. El siervo de por vida contiene un concepto interesante que habla directamente a la diferencia entre religión y adoración. Dice en Deuteronomios 15, 16 y 17, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una asna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Los esclavos sirven a sus amos, ¿por qué? No, escuché lo que yo dije. Los esclavos sirven a su amor. Los esclavos sirven a sus amos, ¿por qué? No, por obligación, porque es un esclavo. Obedecen porque hay una constante amenaza de repercusión negativa si desobedecen. Ellos deben obedecer porque es su deber. Porque ¿quiénes somos nosotros? Pero un siervo de por vida, ¿quiénes somos nosotros? Hemos escogido ser siervos de por vida. Un siervo de por vida no sirve a su amo por obligación. Un siervo de por vida sirve a su amo por amor. El siervo de por vida es libre de seguir su propio camino. Pero él decide quedarse con su amo por el resto de su vida, sirviéndole y obedeciéndole. Porque ama a su amo tanto que no hay nada que prefiere hacer sino servirlo. Y no hay ningún lugar en que prefiera estar más que en la casa de su amo. Una persona religiosa es un esclavo. Sirve a Dios por obligación. Él no es verdaderamente libre porque se siente obligado a obedecer a Dios, pero su corazón anhela ser su propio amo. En cambio, un adorador es una persona que tiene plena libertad para elegir,
pero ama tanto a su amo que elige servirle y obedecerle porque no hay ninguna otra cosa que prefiere hacer. En cambio, la religión está motivada por el miedo y la sensación de que nuestra identidad y valor se mantienen por nuestro trabajo. La adoración siempre está motivada por el amor. Dos personas pueden hacer la misma cosa y Dios recibirá una como un acto de adoración y la otra la rechazará porque es un acto de religión. Dos personas vienen a la iglesia, una porque siente y tiene el deseo de estar en la iglesia y el otro viene a la iglesia por obligación. Quiero que medite y se pregunte en su vida, ¿cuál de esos dos siervos somos nosotros? Sí. Hemos escogido alabar y adorar a Dios porque entendemos quién es Dios. O estamos aquí porque se siente bien el ambiente, porque tengo amistades, porque convivimos. O estamos aquí porque de verdad anhelamos y deseamos adorar a Dios. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a escudriñar nuestro ser. Que nos ayude a escudriñarnos para que podamos reconocer qué clase de siervos somos. Yo sé que en este mundo, por los problemas, por las aflicciones, por los trabajos, por las necesidades o por cualquier cosa, nos descuidamos, nos hemos descuidado de Dios. Nos hemos descuidado de rendirle la adoración que Él anda buscando. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. No caigamos en la religiosidad de pensar de que porque estamos asistiendo a la iglesia y que porque estamos cantando los cantos que entonamos o porque levantamos nuestras manos, estamos verdaderamente adorando a Dios. Yo le invito, hermano, que si usted quiere pasar al altar o usted quiere quedarse donde está o como usted quiera, haga lo que el Espíritu le guíe a hacer, hermanos.